climáticos ETA y IOTA en el territorio nacional dejaron cerca de 40 comunidades incomunicadas, perdiendo todos sus bienes, situación a la que se refirió el presidente de la República, Alejandro Yamatei, indicando que el próximo 2021 los afectados serán trasladados a otros puntos. Tenemos las capacidades de poder resolver emergencias, pero tenemos hoy un programa de resolver una emergencia nacional que se quedó como consecuencia del ETA y del IOTA, que nos va a costar a los guatemaltecos muchísimos recursos y los vamos a tener que emplear el año entrante muy eficientemente para que podamos reconstruir en el menor tiempo el país y logramos recuperar las viviendas de más de 30.000 personas que en este momento están albergadas y perdieron sus bienes, y tenemos que hacer todo lo posible y será prioritario en el año entrante, en la próxima semana en enero, hacer el planteamiento de la recuperación de esas 30, 40 comunidades que vamos a tener que trasladar en conjunto, porque el lugar en el que están ya no es habitable y las tenemos que trasladar, y eso implica el proceso de conseguir la tierra, de prepararle que tenga luz, de que tenga agua, de hacer todas las labores de calles para que podamos entonces desarrollar las viviendas. Y después nos vamos a centrar ya en enero la conformación de la comisión multisectorial, que va a ver el tema del traslado de las distintas aldeas en lugares especialmente de Alta Verapaz, de Izabal y de Huehuetenango, en donde tenemos que movilizar a grupos importantes de población a otros lugares. En enero será la planificación de la reconstrucción de viviendas para los afectados por ETA y IOTA, quienes suman más de 30.000 personas. Según el mandatario, en el 2021 se iniciará la compra de materiales para la reconstrucción de 600 casas para dar un hogar a los damnificados. En el ínterin se han girado las órdenes, estamos construyendo albergues para multifamiliares, en tanto y cuanto podemos tener los recursos para poder arrancar con las casas, que este año estaremos iniciando la construcción de las primeras, no iniciando la construcción, teniendo los materiales para las primeras 600 casas a duras penas, para arrancar con la construcción de ellas en el mes de enero, porque son 600 casas que ya identificamos que el lugar en el que están no corre riesgo, el terreno es propio, llena todos los requisitos y por lo tanto se van a iniciar la construcción de esas 600 casas durante el mes de enero. Es que evidentemente en estos temas, primero tenemos que hablar un poco de la prevención, Sandy, y aquí es donde me pregunto yo, ¿dónde queda la obligatoriedad de cada uno de los municipios de tener implementado, pero o sea, aplicar su plan de ordenamiento territorial, su POT? Y aquí también yo me pregunto, ¿dónde está el actuar interinstitucional, como lo venimos hablando, por ejemplo, de las municipalidades con ministerios que tienen a cargo esta responsabilidad, como el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales? ¿Para qué? Para poder evitar, en primer lugar, y junto con Red y su sistema, que se construya en lugares que están realmente catalogados como de alto riesgo, y cerca de las laderas de los ríos, cerca de los volcanes, cerca de los precipicios y de muchos lugares donde no se debería permitir la construcción y menos la habitabilidad de personas. Sin embargo, este desorden que existe a lo largo de la historia de Guatemala, pues ha provocado también muchas tragedias. Ahora urge por supuesto la reconstrucción y urge el dotar de viviendas dignas a los guatemaltecos que perdieron la misma por las depresiones tropicales. Totalmente, Julio. Si bien es un problema heredado, no vamos a seguir con lo mismo, de decir, es que esto viene por años. Alguien tiene que hacer algo, porque si no esta situación cada vez se va a complicar. ¿Y cuántas tragedias más tienen que pasar para que finalmente las autoridades locales comprendan lo importante que es tener un control, ordenar su territorio para evitar así más tragedias? Así es. Vamos con unos datos, porque esto es importante sobre el particular. Y es que usted ya lo sabe, Huehuetenango, Alta Verapaz e Izabal son 3 de los departamentos donde más personas resultaron damnificadas en su vivienda a causa de estas 2 depresiones tropicales del mes de noviembre, ETA e IOTA.
El plan de reconstrucción o reparación de viviendas debe iniciarse a la brevedad posible, a efecto de que los damnificados puedan recuperar su condición de vida digna. Considerando lo sucedido en proyectos de reconstrucción, como lo que pasó en el Cambray y en el del Volcán de Fuego, el gobierno debe asegurarse que la ejecución de viviendas sea efectiva. Además, es importante también que el gobierno pueda pensar ya en un plan de contingencia debidamente preparado con una hoja de ruta y, lo más importante, las líneas presupuestarias adecuadas, pues los desastres naturales van a seguir presentándose en Guatemala en cualquiera de los años que esté por venir. Por ello es que tenemos que estar preparados para una pronta respuesta. Totalmente, Julio. Es importante entonces que se puedan buscar. Ya se identificó parte del problema también. Sabemos que hay mucha necesidad, sabemos que el tema de la vivienda es muy complejo en el país, pero también si no se tienen controles, Julio, la gente va a construir donde va a poder. Imagínate, con mucho sacrificio, algunos han hecho sus viviendas y al final han perdido todo. En el peor de los casos, las familias mueren luego de una emergencia que se pueda registrar. Eso es lo más desastroso. Entonces, es importante que las autoridades locales asuman su responsabilidad. Totalmente, Sandy. Lo más lamentable de no tener una implementación exacta y concreta de un plan de ordenamiento territorial en cada municipio con sus características propias es que cuando se presenta este tipo de tragedias, claro, las pérdidas materiales son innumerables, son costosísimas y cuesta mucho esa reparación y volver a dotar a la gente de lo que tenía, en este caso de una vivienda. Pero lo más todavía terrible es cuando se pierden las vidas. Allí no hay forma de poder reparar eso. Por eso la urgencia y la necesidad de que se empiece a poner orden. Y cuando alguna persona o algún grupo de vecinos pues construya en lugares no adecuados por estas condiciones de peligro, pues puedan ser desalojados inmediatamente por la fuerza pública, no por otra cosa más que por su propia seguridad y por su propio bien. Exactamente. Y viene también un proceso, una campaña de sensibilización, Julio, porque si, por ejemplo, a ti con tanto esfuerzo te ha costado tener una vivienda y alguien te dice, mire, ahí es de alto riesgo, se tiene que mover, pero ¿a dónde te vas? ¿A dónde? ¿Y cómo? ¿Con qué? Exactamente. Entonces, es también darles una alternativa, apoyarlos, porque si les dicen, bueno, se tiene que salir de ahí y dejar todo lo que usted ha hecho, pero no le doy nada, por eso la gente tampoco se va a mover. Por supuesto. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de otro de los grandes problemas, ¿verdad?, que aqueja a la sociedad guatemalteca, y es ese déficit que hay también habitacional. Tenemos un déficit de vivienda muy grande y una vivienda que pueda ser digna y de calidad. Por eso, las alternativas que ha encontrado obviamente la gente hacia esa impotencia de poder construir en algún lado, es lo que ha pasado y se visualiza aquí en la ciudad de Guatemala y obviamente en cada parte del país, esos asentamientos que están precisamente, valga la redundancia del término, asentados en estas laderas de barrancos, pero que constituyen un alto riesgo para la vida de quienes allí habitan, dadas las condiciones pues no adecuadas de los terrenos. Exactamente. Qué bueno al final que se va a iniciar con este proyecto, porque hay muchas familias afectadas por estas tormentas tropicales que todavía están en un albergue y sabemos que es deprimente también para ellos esta situación. Pero lo que llama la atención, Julio, es, bueno, se va a beneficiar a 600 familias, 600 viviendas son las que se van a empezar a construir, pero ¿cómo se va a seleccionar a quienes van a ser beneficiados? Muy interesante, y tenemos unos datos, así que trataremos de encontrar respuesta a esta inquietud. Véalos usted allí, por favor. Previamente, el presidente Alejandro Giammattei había informado que el plan de reconstrucción se llevaría a cabo tras el censo realizado en los lugares afectados. Entonces, hay un censo, eso es importante. Un método que se usará es a través de la plataforma del Bono Familia. Este estipulará el daño y cuánto dinero se requiere en reparaciones. Luego, lo que podría hacerse es depositarse directamente a la persona el monto que necesita para que compre los materiales de construcción. Si la familia afectada perdió su casa, que es otra de las grandes posibilidades, pero el terreno es todavía seguro para construir, a través del mecanismo implementado ahora por el gobierno, se reconstruirá esa vivienda en ese terreno propio. Además, Sandy, en lugares donde ya no se pueda reconstruir en el mismo terreno, a través de la comisión multisectorial que se integrará a partir del ya
mes de enero próximo, la semana próxima también, se buscarán terrenos para desarrollar proyectos habitacionales. Lo que esperamos es que todo este proceso, ahí sí, como decíamos anteriormente, pueda ser lo menos burocrático posible, lo más ágil también posible, por la condición que tú mencionabas. Al final de cuentas, las personas damnificadas desde el mes de noviembre están viviendo en un albergue. Qué bueno, hay un lugar donde vivan, pero es que ya necesita cada quien su privacidad, su casa y estar en su núcleo familiar apartado de las demás gente. Totalmente, Julio. Y sabemos que siempre ante procesos como estos es importante que también se pueda ir fortaleciendo los sistemas de transparencia, ¿no? Porque claro, sabemos que cuando existe una catástrofe, una situación como la que se vivió con las tormentas tropicales, también hay personas que se quieren aprovechar. Entonces hay que darle prioridad a las personas que están siendo afectadas y ojalá que exista esa conciencia también en las autoridades locales y en todas las personas también que buscan beneficiarse para que de esa manera la ayuda llegue a quienes en realidad lo necesitan. Por eso es importante los procesos de transparencia que se puedan tener, porque necesidad hay mucha, Julia. Bien dicho, Sandy. Hemos analizado este tema para usted en el afán de que usted conozca lo que está sucediendo, las acciones que se quieren implementar por parte del gobierno, pero por sobre todo que esta ayuda llegue de manera pronta, efectiva, eficiente y eficaz a los damnificados. Mientras tanto, yo propongo a ustedes televidentes y a ti, Sandy, que vayamos a una pausa comercial. Así es, pero tenemos otras noticias que usted debe conocer después de la pausa. Gracias. Por favor, recuerde que nosotros somos A la Medida.